En un amplio despacho de la planta 42 de un rascacielos con vistas a Manhattan, Eunice Caldera contempla pensativa el horizonte de la ciudad. Su esbelta figura, vestida con un elegante traje azul oscuro, contrastaba con la brillante luz que entraba por las ventanas panorámicas. Sus finos dedos acariciaban distraídamente la superficie lisa del escritorio de caoba, mientras su mente pensaba en la próxima reunión con el Consejo de Administración. A sus 38 años, Eunice había logrado lo que muchos solo podían soñar. Era directora financiera de una importante empresa de inversiones y su nombre aparecía regularmente en las listas de las mujeres más poderosas de Wall Street. Años de duro trabajo, noches sin dormir y una determinación inquebrantable habían dado sus frutos. De repente, el silencio se vio interrumpido por el agudo timbre del teléfono. Eunice se sobresaltó, volviendo instantáneamente a la realidad. Miró la pantalla y reprimió un fuerte suspiro. Mildred Hofstetter, decía el nombre de la persona que llamaba. Sí, Mildred, contestó Eunice, tratando de mantener la voz neutra. Eunice, querida, espero no distraerte de algo importante. La voz de la suegra resumaba fingida preocupación. No, en absoluto. ¿Qué te debo? Eunice se preparó mentalmente para otra ronda de batallas verbales. He estado pensando en nuestras vacaciones familiares. Sería maravilloso irnos de crucero. 15 días en un transatlántico de lujo, puertos exóticos, buena comida. Eunice cerró los ojos tratando de contener su irritación. Lo último que quería era pasar 15 días encerrada en un barco con su insufrible suegra. Mildred, ya lo hemos hablado. Tengo una agenda muy apretada y no puedo... Oh, Eunice, la interrumpió Mildred, siempre dices lo mismo, pero la familia es más importante que el trabajo, ¿no? Piensa en Satán, necesita descansar. Y piensa también en ti, querida, trabajas tanto que necesitas un descanso. Eunice reprimió el impulso de recordarse a sí misma que era su trabajo lo que permitía a la familia vivir en un lujoso ático en el Upper East Side y pagar todos los caprichos de Mildred. En lugar de eso, respiró hondo y dijo, «Lo pensaré, Mildred. Ahora tengo que irme, tengo una reunión importante». «Por supuesto, cariño, pero no olvides que la familia es lo más importante. Estoy deseando saber de ti». Al colgar el teléfono, Eunice se permitió unos segundos de irritación. Desde que se había casado con Satan Hofstetter hacía 6 años, su vida había sido una batalla constante con Mildred. Su suegra, viuda desde hacía muchos años, parecía empeñada en controlar todos los aspectos de la vida de su hijo y su esposa. Eunice recordó su primer encuentro. Mildred le había dirigido una mirada apreciativa que parecía decir, «No es lo bastante buena para mi hijo». Desde entonces las relaciones entre ellas habían sido tensas. Mildred criticaba constantemente a Eunice por su dedicación a su carrera, insinuando que una mujer de verdad debería dedicarse a su familia y a su hogar. Pero Eunice no estaba dispuesta a renunciar a sus ambiciones. Creció en una familia de clase media donde le inculcaron desde niña el valor de la educación y el trabajo duro. Sus padres, maestros de escuela, invirtieron hasta el último céntimo en el futuro de su hija, y Eunice estuvo a la altura de sus expectativas. Se licenció en la Wharton School of Business y su carrera ascendió como la espuma. Ahora Mildred, que había crecido en un mundo de reuniones sociales y cenas benéficas, intentaba encajar a Eunice en su idea del papel de la mujer. Cada cena familiar era un campo de batalla en el que Mildred disfrazaba hábilmente sus púas de cariñosas y bienintencionadas. Eunice miró la fotografía de su escritorio. En ella aparecían ella y Satán, felices y enamorados, con la Torre Eiffel al fondo. Era su primer viaje juntos, incluso antes de casarse. Entonces parecía que tenían el mundo entero a sus pies. Eunice sintió una punzada de tristeza.
¿Cuándo se había complicado tanto su relación? Satán, arquitecto de talento, siempre había apoyado las aspiraciones profesionales de su mujer, pero últimamente se ponía cada vez más del lado de su madre en sus conflictos. «Podrías ser más amable con tu madre, ella quiere lo mejor para nosotros», decía. Eunice podía sentir cómo crecía el abismo entre ellos. Los pensamientos de Eunice se vieron interrumpidos por un golpe en la puerta. Su ayudante, Verónica, se asomó al despacho. «Señorita Caldera, el Consejo de Administración se ha reunido. La esperan en la sala de conferencias». Eunice asintió y se puso a trabajar de inmediato. Se arregló el pelo oscuro, perfectamente peinado, cogió una carpeta y se dirigió a la puerta. «Verónica», se volvió hacia su ayudante, «por favor, busca información sobre las mejores compañías de cruceros, itinerarios, precios, todos los detalles». «¿Cruceros, señorita Caldera?», preguntó Verónica sorprendida. «Sí, parece que nos vamos de vacaciones en familia», respondió Eunice secamente. Las horas siguientes transcurrieron entre intensas negociaciones y presentaciones. Eunice presentó con brillantez la nueva estrategia de desarrollo de la empresa y esquivó hábilmente todas las preguntas y objeciones. Cuando por fin terminó la reunión, sintió la habitual satisfacción del trabajo bien hecho. De vuelta a su despacho, Eunice encontró sobre su mesa una carpeta con información sobre el crucero. Verónica, como siempre, había trabajado con rapidez y eficacia. Eunice empezó a hojear el material, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Recordó cómo había conocido a Satán en un acto benéfico. Enseguida le llamó la atención por su inteligencia y sentido del humor. Su romance se desarrolló rápidamente y pronto ya estaban planeando una boda. En aquel momento, Eunice pensó que había encontrado la pareja perfecta, un hombre que apreciaba su inteligencia y ambición. Pero después de la boda, todo cambió. Mildred, que al principio había sido muy reservada, empezó a inmiscuirse cada vez más en sus vidas. Aparecía constantemente en su casa sin avisar, daba consejos no solicitados sobre la gestión del hogar y la educación de los hijos, que aún no tenían. Cada vez que Eunice llegaba tarde al trabajo, Mildred llamaba a Satán para quejarse de la falta de corazón de su nuera. Eunice intentó arreglar la relación con su suegra. Organizó cenas familiares, compró regalos caros, incluso intentó llevar a Mildred a un fin de semana de spa. Pero nada funcionó. Parecía que cuanto más lo intentaba Eunice, más crecía la desaprobación de Mildred. Era especialmente duro ver cómo cambiaba la actitud de Satán. Se ponía cada vez más del lado de su madre en sus discusiones, hablando de la importancia de los valores y las tradiciones familiares. Eunice podía sentir el muro de incomprensión que crecía entre ellos. La mirada de Eunice se posó en las cifras del folleto del crucero. 50.000 euros por un viaje de 2 semanas en un transatlántico de lujo. La suma era impresionante incluso para ella, pero no se trataba del dinero. La idea de pasar 14 días en un espacio reducido con Mildred hacía que Eunice se sintiera casi físicamente incómoda. Se imaginaba cómo Mildred criticaría cada una de sus acciones, cada atuendo, cada palabra, cómo le recordaría a Satán su verdadero propósito, continuar con la familia Hofstetter. ¿Cómo hablaría a todos los que conociera del carácter difícil de su nuera? Eunice se recostó en la silla, masajeándose las sienes. Se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión. Rechazar el crucero era provocar una nueva ronda de conflictos. Aceptarlo sería condenarse a 2 semanas de estrés incesante. En ese momento sonó el teléfono. Era Satán. «Hola, cariño, ¿qué tal la reunión con la junta directiva?». Su voz sonaba cálida, pero Eunice pudo detectar una nota de tensión. «Fue bien, gracias», contestó. «Satán, tu madre ha llamado hoy. Hablaba del crucero». «Sí, lo sé», la interrumpió su marido. «Mamá está muy entusiasmada con la idea».
Cree que todos necesitamos pasar tiempo juntos para reforzar los lazos familiares. Eunice se sintió irritada. A juicio de Mildred, reforzar el vínculo familiar significaba hacer que Eunice se ajuste a nuestras normas. Satán, ya sabes lo difícil que me resulta tomarme 15 días de vacaciones. Tengo proyectos importantes, no puedo... Eunice, la voz de su marido se volvió acerada. Hemos hablado de esto muchas veces. Trabajas demasiado. Necesitamos tiempo en familia. Mamá tiene razón. Este crucero es una gran oportunidad para unirnos. Eunice cerró los ojos, tratando de reprimir una oleada de ira. Se sentía atrapada. Negarse era convertirse en una mala esposa y una nuera desagradecida. Aceptar era condenarse a una quincena de regaños y manipulaciones constantes. De acuerdo, dijo al fin, sorprendida por la calma que se respiraba en su voz. Veré qué puedo hacer con mi agenda. Muy bien, se alegró Satán. Sabía que lo entenderías. Mamá se pondrá muy contenta. Ya ha empezado a planear las excursiones que podríamos hacer. Eunice dejó de escuchar. Contempló el panorama de Nueva York al otro lado de la ventana y le pareció que las paredes del despacho se encogían lentamente a su alrededor. Pensó en el crucero que se avecinaba, en las 2 semanas que podían cambiar su vida por completo, y en algún lugar de su interior había una decisión que aún no se atrevía a expresar con palabras. Las semanas siguientes pasaron como un borrón para Eunice. Se sumergió en el trabajo con redoblada energía, tratando de terminar todos los proyectos importantes antes de sus próximas vacaciones. Cada noche volvía tarde a casa, agotada, pero no preparada para la inevitable conversación con Satán y Mildred sobre el crucero. Por fin, una noche, cuando Eunice entró en su ático, vio a Satán y Mildred sentados en el salón con copas de vino. El ambiente estaba electrizado por la expectación. Eunice, querida, comenzó Mildred con su voz melosa, Satán y yo estábamos discutiendo los detalles de nuestro viaje. ¿Habéis decidido qué camarote elegiremos? Eunice sintió que se le tensaban los músculos de la mandíbula. Aún no había dado su aprobación final a este viaje, y Mildred ya estaba planeando los detalles. En realidad, Mildred, aún no. Mamá ha encontrado una opción increíble, la interrumpió Satán, claramente intentando evitar un conflicto. Una suite en el ático, 3 dormitorios, mayordomo privado, jacuzzi privado en el balcón. Suena maravilloso, ¿verdad? Eunice calculó mentalmente el coste de un camarote así y se estremeció por dentro, pero sabía que era inútil discutir. Si iba a emprender esta aventura, tenía que estar lo más cómoda posible. Me parece estupendo, dijo, intentando que su voz sonara entusiasmada. Mañana haré la reserva. Mildred esbozó una sonrisa triunfal. Oh, Eunice, me alegro tanto de que por fin hayas comprendido la importancia de unas vacaciones en familia. Va a ser un viaje inolvidable. Los días siguientes se convirtieron para Eunice en un caleidoscopio de preparativos interminables. Estuvo ocupada reservando un camarote, tramitando el seguro, reservando los billetes de avión al puerto de salida. Cada decisión iba acompañada de un sinfín de comentarios y «Baum» de Mildred. «Querida, ¿estás segura de que has elegido el seguro adecuado? Mi amiga Beatrice me recomendó otra compañía». Eunice, cariño, ¿te has acordado de reservar el traslado del aeropuerto al puerto? Ya sabes lo poco que me gustan los taxis normales. Eunice estaba cada vez más irritada. Intentaba concentrarse en su trabajo, pero los pensamientos sobre el crucero no dejaban de invadir su mente. Una tarde, cuando Satán se había retrasado en el trabajo y Eunice revisaba de nuevo los documentos para el viaje, sonó el timbre. En la puerta estaba Mildred con unos paquetes enormes. «Eunice, querida, he traído algo para nuestro viaje», exclamó al entrar en el piso. Sin esperar invitación, Mildred se dirigió al salón y empezó a colocar el contenido de las bolsas en el sofá.
Eunice vio con creciente horror cómo aparecían vestidos elegantes, sombreros extravagantes y accesorios relucientes. «Pensé que necesitarías algo más apropiado para un crucero», dijo Mildred mirando a Eunice con ojo crítico. «Tu vestuario habitual es demasiado austero para unas vacaciones». Eunice sintió que una oleada de ira crecía en su interior. Abrió la boca para replicar bruscamente, pero en ese momento Satán entró en el piso. «¡Oh, mamá, estás aquí!», exclamó, besando a Mildred en la mejilla. «¿Qué son esos preciosos conjuntos?». «Son para Eunice, cariño», respondió Mildred con una sonrisa. «Pensé que necesitaba algo especial para nuestro crucero». Satán se volvió hacia su mujer con el rostro radiante. «¿No es maravillosa, mamá, Eunice? Se preocupa tanto por ti». Eunice sintió que las palabras se le atascaban en la garganta. Miró las caras de felicidad de su marido y su suegra y se dio cuenta de que estaba atrapada de nuevo. Decir la verdad significaría arruinar este momento de idilio familiar y convertirse de nuevo en una nuera desagradecida. «Sí, eso es muy bonito», dijo al fin. «Gracias, Mildred». La velada transcurrió entre conversaciones sobre el próximo viaje. Mildred habló con entusiasmo de todas las actividades del barco, las visitas al puerto y los eventos nocturnos. Eunice escuchaba en silencio, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. Cuando Mildred por fin se marchó, Eunice se volvió hacia Satán. «Tengo que quedarme un rato en la oficina antes de irme. Volveré más tarde y me reuniré contigo en el puerto». Satán frunció el ceño. «Eunice, acordamos que sería un viaje familiar. Prometiste conservar tu trabajo aquí. Lo sé, pero hay algunos asuntos importantes de los que tengo que ocuparme personalmente. No tardaré mucho, volaré al día siguiente de ti». Satán suspiró. «De acuerdo, pero prométeme que solo será un día. Mamá se enfadará si llegas tarde al comienzo del crucero». Eunice asintió, sintiendo una punzada de culpabilidad por haber mentido. En realidad, no podía soportar la idea de pasar un día más con Mildred. La semana siguiente pasó volando en un torbellino de preparativos finales. Eunice trabajó hasta altas horas de la noche intentando terminar todos los proyectos. El día de la partida, Eunice ayudó a Satán a hacer las maletas. Observó cómo su marido apilaba cuidadosamente sus cosas y sintió una extraña mezcla de amor e irritación. «¿Seguro que no quieres venir con nosotros?», preguntó Satán por última vez cerrando la maleta. «Me reuniré con vosotros mañana, lo prometo», respondió Eunice, dándole un beso en la mejilla. Cuando la puerta se cerró tras Satán, Eunice se hundió en el sofá y se echó a llorar por primera vez en mucho tiempo. Se sentía acorralada, incapaz de explicar a su marido la profundidad de su conflicto con Mildred. Esa tarde, Eunice estaba sentada en su despacho revisando los últimos informes cuando sonó el teléfono. Era Mildred. «Eunice, querida, ya estamos en el barco. Esto es tan maravilloso que ojalá estuvieras aquí con nosotros. Pero no te preocupes, Satán y yo lo pasaremos muy bien juntos antes de que llegues». Eunice sintió que el corazón se le estrujaba ante aquellas palabras. Se imaginó cómo Mildred aprovecharía cada minuto para poner a Satán en su contra. «Estaré allí mañana, Mildred. Disfruta de tu primera noche», dijo secamente y colgó. Eunice se recostó en la silla, sintiendo que se le acumulaba la ansiedad. Sabía que mañana cambiaría todo. Contemplando la noche neoyorquina desde la ventana de su despacho, Eunice empezó a recoger sus cosas. Metió con cuidado sus trajes de negocios favoritos en la maleta, ignorando los llamativos conjuntos que había comprado Mildred. Luego sacó una carpeta con documentos que podría necesitar en caso de emergencia. Antes de salir, Eunice echó un último vistazo a su despacho. Aquí, entre los historiales y los informes, se sentía en su elemento. Aquí era una mujer fuerte y segura de sí misma, no la nuera Pubation. En casa, Eunice pasó una noche inquieta.
Tuvo pesadillas en las que se encontraba en un crucero pero no encontraba su camarote, con Mildred persiguiéndola por pasillos interminables. La mañana estaba soleada y sin nubes, como si la naturaleza se burlara del estado de ansiedad de Eunice. Sentada en su despacho, repasaba distraída los últimos informes antes de partir. Sus pensamientos estaban muy lejos, en el crucero, donde Satan y Mildred ya estaban a bordo. De repente, la puerta del despacho se abrió y Mildred Hofstetter apareció en el umbral. Su aparición fue tan inesperada que Eunice se quedó muda por un momento. «¿Mildred? ¿Qué haces aquí?», exclamó finalmente, tratando de disimular su sorpresa y fastidio. Su suegra, ataviada con un vestido de vivos colores y un sombrero de ala ancha, totalmente inapropiado para la oficina, sonrió radiante. «Eunice, querida, he pensado que sería maravilloso que fuéramos juntas en el barco. Después de todo, la familia debe estar unida, ¿no?». Eunice sintió que el corazón le saltaba a los talones. La perspectiva de pasar varias horas a solas con Mildred en un taxi y luego en el puerto le parecía una pesadilla. «Es muy amable por tu parte, Mildred», dijo Eunice, intentando que su voz sonara agradecida. «Pero tenía algunas cosas importantes que terminar antes de irme». «Tonterías», dijo Mildred. «Ya has trabajado bastante. Es hora de descansar y disfrutar de un rato en familia». Sin esperar la respuesta de Eunice, Mildred se dirigió al armario y empezó a sacar las cosas de su nuera. «Ya he llamado a un taxi. Nos espera abajo. Vamos, cariño, prepárate». Eunice comprendió que era inútil resistirse. Se levantó lentamente de la mesa y empezó a recoger sus cosas, sintiendo que se le hacía un nudo en la garganta. 20 minutos después estaban en un taxi en dirección al puerto. Mildred no paraba de parlotear sobre el crucero, las excursiones y las diversiones del barco. Eunice miraba en silencio por la ventanilla, intentando no pensar en la voz de su suegra. «Ah, ¿y sabes qué es lo mejor?», exclamó de pronto Mildred. «Nos he reservado todas las excursiones juntas. Imagínate, en 15 días seremos inseparables». Eunice sintió un escalofrío. 2 semanas de contacto constante con Mildred le parecían una tortura. «Es maravilloso, Mildred», dijo, intentando que su voz sonara sincera. El viaje hasta el puerto parecía interminable. Mildred hablaba sin parar, compartiendo sus planes para el crucero y cómo habían pasado ella y Satán su primera noche en el barco. «Sabes, cariño», dijo Mildred con una sonrisa socarrona, «creo que este crucero será una gran oportunidad para que tú y Satán penséis en formar una nueva familia. Después de todo, lleváis 6 años casados, ya es hora de pensar en los nietos». Eunice sintió que su paciencia empezaba a agotarse. Abrió la boca para replicar bruscamente, pero en ese momento el taxi se detuvo a la entrada del puerto. «Oh, ya hemos llegado», exclamó Mildred con alegría. «Vamos, Eunice, date prisa, tenemos que facturar». Salieron del taxi y Eunice se quedó un momento mirando el enorme crucero que se alzaba sobre el puerto. Era una auténtica ciudad flotante, reluciente de blanco a la luz del sol matutino. Mildred ya se dirigía a la recepción, arrastrando su maleta. Eunice respiró hondo y la siguió, preparándose mentalmente para las 2 semanas siguientes. En la recepción las recibió una amable joven vestida con el uniforme de la compañía de cruceros. «Bienvenida a bordo del Sea Pearl», sonrió. «¿Puedo ver su documentación y las tarjetas de embarque?». Mildred le tendió la documentación. Eunice empezó a rebuscar en su bolso el pasaporte y la tarjeta de embarque. «Oh, Eunice, querida», dijo de pronto Mildred con fingida preocupación en la voz. «Tienes la documentación correcta, ¿verdad? ¿Recuerdas que hablamos de ello ayer?». Eunice miró sorprendida a su suegra. El día anterior no habían hablado de ningún documento. «Por supuesto, Mildred, lo llevo todo», respondió sacando el pasaporte. Pero cuando Eunice entregó los documentos a la empleada,
Mildred la agarró del brazo de repente. «Espera, espera», exclamó, volviéndose hacia la chica del mostrador. «Tengo algo que decirte». Eunice miró desconcertada a su suegra. «¿Qué ocurre?» Mildred se volvió hacia la empleada de la compañía de cruceros y le dijo en un fuerte susurro para que la gente que estaba cerca pudiera oírla. «Tengo que advertirle. Mi cuñada está teniendo problemas con sus papeles. Sospecho que pueden ser falsificaciones». Eunice sintió que se le caía la tierra bajo los pies. No podía creer lo que oía. ¿Qué estaba haciendo Mildred? ¿Qué? Exclamó Eunice. Mildred, ¿de qué estás hablando? Mis papeles están perfectamente en regla. Pero Mildred prosiguió, haciendo caso omiso de las protestas de su cuñada. Verás, es una mujer muy ambiciosa, y me temo que en la búsqueda del éxito puede haber hecho algunas cosas malas. Quiero que compruebes sus credenciales a fondo, por la seguridad de todos los pasajeros. La empleada de la compañía de cruceros parecía confusa. Miró de Mildred a Eunice y viceversa. «Señora», se volvió por fin hacia Eunice, «voy a tener que pedirle que me acompañe. Tenemos que comprobar sus credenciales». Eunice no podía creer lo que estaba ocurriendo. Se volvió hacia Mildred, esperando ver arrepentimiento o al menos un indicio de que se trataba de una broma terrible. Pero el rostro de su suegra era impenetrable, con solo un destello de triunfo en los ojos. «Mildred», susurró Eunice, «¿qué estás haciendo? ¿Por qué dices eso?» Pero Mildred se limitó a sacudir la cabeza con fingida tristeza. «Hago lo que tengo que hacer, Eunice, por la seguridad de nuestra familia». En ese momento se les acercaron dos guardias. «Señora», se dirigió uno de ellos a Eunice, «venga con nosotros, por favor». «Hay algún error», intentó explicar Eunice a los guardias. «Mis documentos están en regla. Soy la directora financiera de una gran empresa. No tengo motivos para falsificar documentos». Pero los guardias se mantuvieron inflexibles. Educada pero firmemente, cogieron a Eunice bajo sus brazos y se la llevaron lejos del mostrador de recepción. Lo último que vio Eunice cuando se dio la vuelta fue la cara de Mildred. Su suegra estaba en el mostrador con la tarjeta de embarque en la mano y una leve sonrisa en el rostro. Eunice fue conducida a una pequeña oficina de seguridad del puerto. Allí le pidieron que mostrara todos sus documentos y la sometieron a un minucioso control. Sentada en una silla dura, siente que los minutos se convierten en horas. Los agentes de seguridad le hicieron un sinfín de preguntas, comprobaron los datos, llamaron a diversas autoridades. Eunice respondía mecánicamente, sin creer aún en la realidad de lo que estaba ocurriendo. «¿Cuánto durará esto?», preguntó al fin. «La nave zarpará pronto y mi familia está a bordo». El oficial de seguridad la miró con compasión. «Hacemos lo que podemos, señora, pero el procedimiento de investigación puede durar varias horas. Puede que quiera ponerse en contacto con su familia y avisarles del retraso». Eunice sacó el teléfono y marcó el número de Satán. Tras unos pitidos, saltó el buzón de voz. Dejó un mensaje corto, intentando mantener la calma. «Satán, hay un problema con mis documentos. Llego tarde. Por favor, llámame». Pasaron las horas y el control continuó. Eunice intentó llamar a Satán, pero su teléfono no estaba disponible. Le dejó varios mensajes pidiéndole que la llamara lo antes posible. Por fin, cuando el sol empezaba a ponerse, el alto funcionario de seguridad dijo: «Señorita Caldera, todos sus documentos son auténticos y están en perfecto orden. Disculpe las molestias, puede marcharse». Eunice asintió, sin mostrar alegría ni alivio. Sabía que el barco hacía tiempo que había partido. «Gracias por su minuciosa inspección», dijo secamente. «Espero que se dé cuenta de que ha sido una mentira deliberada por parte de mi suegra». El oficial parecía avergonzado. «Tenemos el deber de responder a todas las acusaciones de posibles irregularidades».
Entiendo, le interrumpió Eunice. ¿Puedo obtener una confirmación oficial de los resultados de la inspección? Puede que la necesite. Al salir del puerto, Eunice se detuvo en el muelle. Miró al horizonte, donde ya no se veía la silueta del crucero, y sintió que la invadían la rabia y la determinación. Mildred había cometido un gran error al pensar que podría deshacerse de ella tan fácilmente. Eunice no era de las que se rendían sin luchar. Sacó el teléfono y marcó el número de su abogado. «James, soy Eunice Caldera. Tengo un trabajo para ti. Ven a la oficina en 1 hora. Tenemos que discutir cómo procesar a un hombre por denuncia falsa y calumnia». Eunice colgó el teléfono y se dirigió a la parada de taxis. Tenía mucho trabajo que hacer y no iba a perder ni un minuto lamentando haberse perdido el crucero. Mildred se arrepentiría de lo que había hecho y Satan, bueno, tendría que tomar una decisión. Y Eunice estaba segura de que ella sería la ganadora. Eunice Caldera entró en su ático, se quitó los zapatos de tacón alto y fue directa al bar. Se sirvió un buen trago de whisky, se sentó en un sillón de cuero y respiró hondo por primera vez en todo el día. Las últimas 24 horas habían sido como una pesadilla surrealista. En lugar de embarcarse en el crucero en el que se había gastado $50,000, Eunice había pasado horas en una sofocante oficina de seguridad del puerto, demostrando la autenticidad de sus documentos. Todo gracias a Mildred, su cariñosa suegra. Eunice bebió un sorbo de whisky y sintió que el alcohol le quemaba la garganta. Miró su teléfono. Ni una sola llamada perdida de Satán. Al parecer, la mentira de Mildred de que Eunice había cancelado el viaje por motivos de trabajo había funcionado a la perfección. Bueno, pensó Eunice, es hora de tomar cartas en el asunto. Se levantó y se acercó a la ventana, contemplando el horizonte nocturno de Nueva York. En algún lugar, en uno de los muchos pisos de la ciudad, estaba la causa de todos sus problemas. El piso que Eunice y Satan le habían regalado a Mildred. Había sido idea de Satán dejar que su madre viviera en su propiedad de inversión. «Es solo temporal», había dicho entonces, «hasta que mamá encuentre algo adecuado para ella». Pero Bakio se alargó hasta los 3 años, y Mildred no parecía tener intención de mudarse a ningún sitio. Eunice recordaba haber intentado insinuar a su suegra que ya era hora de empezar a pensar en buscarse un lugar propio. Pero Mildred siempre encontraba excusas. El mercado inmobiliario era inestable, no encontraba un piso en un barrio buena. Necesitaba estar cerca de Satán en caso de emergencia. Y ahora esta mujer, que vivía a sus expensas, se atrevía a acusar a Eunice de utilizar documentos falsos. Fue la gota que colmó el vaso. Eunice volvió al bar, se sirvió otro whisky y sacó su portátil. Abrió el archivo con el contrato de alquiler que ella y Satan habían firmado con Mildred. Técnicamente era un contrato de alquiler con un pago simbólico de $1 al mes. Eunice había insistido en ello en su momento para formalizar de algún modo la convivencia con su suegra. Estudió el documento detenidamente, buscando cualquier pista que pudiera ayudarla a desahuciar legalmente a Mildred. Una cláusula le llamó la atención. El arrendatario se compromete a mantener buenas relaciones de vecindad y a no cometer ningún acto que pueda dañar la reputación o el bienestar del arrendador. Eunice sonrió. Eso era. Acusar falsamente a alguien de utilizar documentos falsos podía considerarse sin duda una acción perjudicial para la reputación. Inmediatamente escribió una carta a su abogado, adjuntando una copia del contrato y resumiendo la situación. «Tenemos que preparar los papeles del desahucio», escribió, «lo antes posible». Después de enviar la carta, Eunice se reclinó en su silla, sintiendo que el fuego de la venganza bullía en su interior. ¿Creía Mildred que podría deshacerse de ella tan fácilmente? Pues se había equivocado cruelmente. Sonó el teléfono.
Eunice miró la pantalla, esperando ver el nombre de Satán, pero era su ayudante de oficina. Señorita Caldera, disculpe el retraso, pero tenemos un problema con los inversores chinos. Solicitan una videoconferencia urgente. Eunice suspiró. El trabajo nunca terminaba, ni siquiera cuando se suponía que estaba de vacaciones. Vale, organiza la conferencia en 1 hora. Estaré lista. Eunice colgó el teléfono y se dirigió al cuarto de baño. Mirando su reflejo en el espejo, vio a una mujer cansada pero decidida. Se lavó la cara con agua fría, se maquilló y se cambió la blusa arrugada por otra nueva. «Eres fuerte», le dijo a su reflejo. «Superarás todo esto». De vuelta en el salón, Eunice se sentó ante su portátil y empezó a preparar la videoconferencia. Estaba agradecida por este repentino problema de trabajo. La distraía de sus pensamientos sobre la traición de Mildred y el silencio de Satán. Eunice pasó las siguientes horas calmando a los agitados inversores chinos y elaborando estrategias para resolver los problemas que habían surgido. Cuando por fin terminó la conferencia, era más de medianoche. Eunice cerró el portátil y volvió a asomarse a la ventana. La ciudad nunca dormía, y ella sentía una extraña conexión con esta metrópolis perpetuamente despierta. Al igual que Nueva York, no iba a rendirse ni a detenerse. Volvió a mirar el teléfono y no recibió ninguna llamada de Satán. Eunice sintió que la ira crecía en su interior. ¿De verdad confiaba tanto en su madre que ni siquiera intentaba ponerse en contacto con su mujer? Eunice decidió que ya estaba harta de esperar. Marcó el número de Satán, dispuesta a dejar un mensaje furioso en el buzón de voz. Pero, para su sorpresa, después de unos pitidos, él contestó. «¿Diga, Eunice?» Su voz sonaba somnolienta y un poco confusa. «Satán», dijo Eunice, intentando controlar el tono. «Por fin has contestado a mi llamada. Eunice, ¿qué pasa? ¿Por qué llamas en mitad de la noche?» Podía oír la preocupación en su voz. «Mamá me ha dicho que tienes un proyecto importante y que no podrás ir al crucero». Eunice sintió que su paciencia se agotaba. «¿Un proyecto importante? Satán, tu madre te mintió. Me acusó de usar documentos falsos justo en el registro del puerto. Me retuvieron durante horas y no pude embarcar». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. «¿Qué?», dijo finalmente Satán. «Pero es imposible. Mamá nunca...» «Ella lo hizo, Satán», lo interrumpió Eunice. «Y ni siquiera se molestó en llamarme para preguntarme por qué no había venido. Te creíste sus mentiras». «Eunice, yo... no sé qué decir. Ha habido algún tipo de malentendido». «¿Un malentendido?» Eunice sintió que su voz se elevaba. «Tu madre saboteó deliberadamente nuestras vacaciones, en las que me gasté $50,000. ¿Llamas a eso un malentendido?» «Escucha, no nos acaloremos», intentó calmarla Satán. «Cuando volvamos, hablaremos de ello y lo solucionaremos». «No, Satán», dijo Eunice con firmeza. «Lo solucionaremos ahora. Quiero que sepas que voy a presentar los papeles para echar a tu madre de nuestro piso». «¿Qué? Eunice, no puedes hacer eso. ¿A dónde va AIR?» «Ya no es mi problema. Lleva 3 años viviendo en nuestro piso sin pagar alquiler, y así es como paga nuestra amabilidad. Ya he tenido suficiente». «Pero, Eunice...» «No, Satán. Depende de ti. O te pones de mi lado o te pones del lado de tu madre. Pero que sepas que si la eliges, puedes quedarte con ella en ese piso para siempre. Y yo viviré aquí, en el ático, que, te recuerdo, se compró con mi dinero». Con estas palabras, Eunice colgó el teléfono sin esperar la respuesta de su marido. Sentía la adrenalina correr por sus venas. Era una declaración de guerra y estaba dispuesta a luchar hasta el final. Eunice se acercó de nuevo al bar y se sirvió otro whisky. Sabía que le esperaba una dura batalla, pero estaba preparada. Mildred había cometido un gran error al subestimarla. Y ahora descubriría de lo que era capaz Eunice Caldera cuando se veía acorralada. Tomando un sorbo,
Eunice decidió que entraría en acción a partir de mañana. Se pondría en contacto con un abogado, prepararía toda la documentación necesaria y comenzaría el proceso de desahucio de Mildred. También pensaba hablar con la seguridad del puerto para que le confirmaran oficialmente que sus papeles estaban en regla. Contemplando la ciudad nocturna desde su ventana, Eunice se sintió extrañamente tranquila. Sí, le habían arruinado las vacaciones, pero ahora tenía un nuevo objetivo, y no pararía hasta hacer justicia. Satan Hofstetter estaba de pie en la cubierta del crucero, contemplando el vasto océano. El sol se hundía lentamente bajo el horizonte, coloreando el cielo y el agua en tonos anaranjados y púrpuras. Pero esta belleza no podía distraerle de sus inquietos pensamientos. La conversación con Eunice no salía de su mente. Sus palabras sobre la traición de su madre le parecían increíbles, pero al mismo tiempo, algo le retenía en sus pensamientos. Satan conocía a su mujer. Ella no se inventaría semejante historia. Y, desde luego, no se perdería un crucero en el que había gastado tanto dinero solo por trabajo. Sacó su teléfono y miró la pantalla. No había mensajes nuevos de Eunice. Satán dudó. Una parte de él quería volver a llamar a su mujer inmediatamente para preguntarle todo con detalle, pero la otra parte temía descubrir la verdad. Si Eunice no había mentido, ¿qué significaba eso para su familia? Satan respiró hondo y tomó una decisión. Debía averiguar qué había ocurrido realmente en el puerto. Se dirigió a un rincón tranquilo de la cubierta y llamó a la recepción de la compañía de cruceros. «Buenas noches. ¿En qué puedo ayudarle?», contestó una amable voz femenina. «Buenas noches», empezó Satán, intentando que su voz sonara tranquila y segura. «Me llamo Satan Hofstetter y soy pasajero del Sea Pearl. Tengo una pregunta sobre el registro de mi esposa, Eunice Caldera». «Por supuesto, señor Hofstetter. ¿En qué está interesado exactamente?». Satán dudó un momento. «Verá, mi mujer no ha podido unirse al crucero. Me gustaría saber si hubo algún problema al registrarse». Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. «Señor Hofstetter», dijo finalmente el empleado, «veo una nota en el sistema sobre un incidente en la facturación de la señora Caldera, pero no estoy autorizado a divulgar detalles. Solo puedo decir que su esposa fue detenida por la seguridad del puerto para un control de documentos». Satán sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Detenida? ¿Por qué? ¿Tenía la documentación en regla? Tras el control, no se encontró ningún problema con los documentos de la señora Caldera, respondió el oficial. Sin embargo, cuando terminó la comprobación, el barco ya había zarpado. Satán cerró los ojos y sintió que el suelo se le escurría bajo los pies. Eunice decía la verdad. ¿Pero quién entonces? «Dígame», preguntó, sabiendo ya la respuesta. ¿Quién le había informado de posibles problemas con los documentos de mi mujer? «Lo siento, señor Hofstetter, pero no puedo revelar esa información. Si tiene más preguntas, debe ponerse en contacto directamente con su mujer o con la oficina de seguridad del puerto». Satan dio las gracias al empleado y terminó la llamada. Se quedó apoyado en la barandilla de cubierta, sintiendo cómo una tormenta de emociones se acumulaba en su interior. Ira, desconfianza, frustración, todo mezclado en un apretado ovillo. Su madre, la mujer a la que había amado y respetado toda su vida, le había mentido. Es más, había impedido deliberadamente que Eunice se uniera al crucero. ¿Por qué? ¿Cuál era su propósito? Satán recordaba a su madre contándole la decisión de Eunice de quedarse en casa por motivos de trabajo. Cómo había movido la cabeza con simpatía ante la adicción al trabajo de su nuera. Ahora esos recuerdos le producían náuseas. Sabía que tenía que hablar con su madre, pero primero tenía que calmarse y ordenar sus pensamientos. Satan decidió pasear por las cubiertas del barco, intentando ordenar sus sentimientos.
Una hora más tarde llamó a la puerta del camarote de su madre. Mildred abrió la puerta con una sonrisa, que se desvaneció de inmediato al ver la expresión seria de su hijo. «Sat, cariño, ¿qué te pasa?», preguntó con fingida preocupación. «Mamá, tenemos que hablar», dijo Satan al entrar en la cabaña. «Se trata de Eunice». Mildred se puso tensa, pero se recompuso rápidamente. «Por supuesto, cariño. ¿Ocurre algo?». Satán se sentó en su silla y miró a su madre detenidamente. «Mamá, quiero que me cuentes otra vez lo que le pasó a Eunice. ¿Por qué no nos acompañó en el crucero?». Mildred suspiró y se sentó frente a su hijo. «Sat, ya te lo he contado antes. Eunice decidió en el último momento que no podía dejar su trabajo. Ya sabes lo adicta que es al trabajo. Me ha pedido que te diga que lo siente, pero que este proyecto es demasiado importante». Satán escuchó atentamente, observando la expresión del rostro de su madre. No le tembló ni un músculo de la cara mientras repetía sus mentiras. «¿Eso es todo?», preguntó. «¿No ha pasado nada raro en el puerto?». Mildred dudó un momento, pero se recompuso rápidamente. «No, cariño, todo fue como la seda. ¿Por qué lo preguntas?». Satán sintió que la ira le invadía por dentro, pero se contuvo. Quería oír hasta dónde era capaz de llegar su madre con sus mentiras. «Solo para aclarar, mamá. Sabes, creo que deberíamos cenar juntos esta noche. Hablar de nuestros planes para el crucero». Mildred se animó. «Es una idea maravillosa, cariño. Estaba a punto de sugerirlo. ¿Podemos vernos en el restaurante principal dentro de una hora?». Satán asintió y se levantó. «Trato hecho, mamá. Te veré en la cena». Satán salió de los aposentos de su madre y se apoyó en la pared del pasillo, abrumado por la emoción. No podía creer que la mujer que lo había criado pudiera mentirle tan fácil y convincentemente a la cara. Satán pasó la hora siguiente vagando por la nave e intentando ordenar sus pensamientos. Pensó en Eunice, en cómo debió de sentirse cuando la acusaron de utilizar documentos falsos, en cómo debió de intentar ponerse en contacto con él mientras él disfrutaba despreocupadamente del comienzo del crucero. La culpa le invadió con una punzada. Debería haber comprobado por qué Eunice no contestaba al teléfono. Debería haber intuido que algo iba mal. En lugar de eso, creyó ciegamente en la palabra de su madre. Cuando llegó la hora de cenar, Satán se dirigió al restaurante principal del barco. Mildred ya lo esperaba en la mesa, vestida con un elegante traje de noche. «Sat, querido», exclamó al ver a su hijo, «ya he pedido un aperitivo. Siéntate». Satán se sentó frente a su madre sintiéndose extrañamente tranquilo. Sabía lo que tenía que hacer, pero decidió esperar hasta después de cenar. Durante toda la velada, Mildred habló de los planes para el crucero, de las excursiones que podrían hacer, de las actividades que podrían probar. Satán escuchaba a medias, asintiendo y asintiendo de vez en cuando. «Ah, ¿y sabes qué me pareció?», dijo Mildred cuando les trajeron el postre. «Quizá deberíamos comprar un bonito recuerdo para Eunice, para que no se sienta excluida». Satán miró a su madre, sintiendo que algo en su interior se derrumbaba. «Sí, mamá», dijo con calma, «es una buena idea». Cuando terminó la cena, Satán acompañó a su madre a su camarote. En la puerta, Mildred abrazó a su hijo. «Gracias por una velada maravillosa, cariño. Me alegro mucho de que hayamos podido pasar este rato juntos». Satán sonrió tenso. «Buenas noches, mamá». Después de esperar a que la puerta se cerrara tras Mildred, Satán se dirigió a su habitación. Se sentó en el borde de la cama y sacó el teléfono. Era hora de hacer lo que debería haber hecho desde el principio. Satán marcó el número de Eunice y se acercó el teléfono a la oreja, escuchando los pitidos. El corazón le latía con fuerza y la cabeza le daba vueltas con cientos de pensamientos. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo explicaría su silencio? ¿Podría perdonarle Eunice? Por fin, una voz familiar sonó al otro lado de la línea. «¿Satán?».
Satán estaba sentado en el borde de la cama de su camarote, jugueteando nerviosamente con su teléfono. Respiró hondo y pulsó el botón de llamada. Tras unos pitidos, oyó una voz familiar. ¿Satán? Eunice sonaba aliviada y recelosa al mismo tiempo. «Hola, cariño», dijo Satán sintiendo que se le estrujaba el corazón al oír su voz. «Dios, qué alegría oírte». «Satán», empezó Eunice, pero él la interrumpió. «Espera, déjame hablar. Eunice, soy tan idiota. Debería haberte creído desde el principio. Perdóname, por favor». Eunice suspiró al otro lado de la línea. «Oh, Sat, no te culpo. De verdad que no. Lo que hizo tu madre me deja estupefacta». «Sí». Satán sonrió amargamente. «Lo he consultado con recepción. Confirmaron lo que pasó en el puerto. Todavía no puedo creer que mamá hiciera algo así». «Lo sé, cariño», dijo Eunice suavemente. «Para mí también fue un shock. Hoy hablé con ella», continuó Satán. «Le di la oportunidad de decir la verdad. ¿Y sabes qué?», siguió mintiéndome a los ojos Eunice, como si nada hubiera pasado. «Jesús, Satán». Eunice exhaló. «Lo siento mucho. Sé cuánto quieres a tu madre». «Así es», dijo Satán bruscamente, pero luego se suavizó. «Lo siento, no era mi intención. Es que es todo tan jodidamente complicado». «Lo entiendo», dijo Eunice. «De verdad que lo entiendo». Hubo una pausa. Satán oyó que Eunice respiraba suavemente en el auricular y de repente le invadió una oleada de añoranza. «Dios, te echo tanto de menos», dijo. «Debería estar ahí fuera contigo, no aquí en este maldito barco». «Yo también te echo de menos, Sat», contestó Eunice en voz baja. «No tienes ni idea de cuánto». «Escucha, me voy a casa», dijo Satán con firmeza. «Al diablo con este crucero. Tengo que estar cerca de ti». «¿Estás seguro?», preguntó Eunice. «Es que no me importa el dinero», la interrumpió Satán. «Tú eres más importante. Nosotros somos más importantes». Eunice rió suavemente y el sonido hizo que Satán sintiera calor. «Oh, Sat, sabes, tenía tanto miedo de que no me creyeras, de que te pusieras de parte de tu madre». «Nunca», dijo Satán con firmeza. «Eres mi esposa, Eunice, mi familia, y estoy de tu lado, siempre». «Gracias», dijo Eunice en voz baja. «No sabes cuánto significa para mí». «Oye, ¿recuerdas cómo nos conocimos?», preguntó Satán de repente, cambiando de tema. Eunice se echó a reír. «Por supuesto, derramaste champán sobre mí en aquel acto benéfico». «Y me regañaste de tal manera que casi me caigo al suelo», sonrió Satán. «Y luego te pasaste una hora disculpándote e intentando enmendarte», continuó Eunice. «Fue dulce. Me enamoré de ti esa misma noche, ¿sabes?», dijo Satán en voz baja. «¿Te enamoraste?», preguntó Eunice sorprendida. «Nunca has hablado de ello». «Sí», confirmó Satán. «Estabas tan guapa, tan segura de ti misma». «Y tan mala», se rió. «Desaparecí en el mismo momento». «Oh, Sat», Eunice exhaló. «Te quiero, muchísimo». «Yo también te quiero, cariño», respondió Satán. «Y superaremos esto juntos, ¿de acuerdo? Sé que ya has iniciado el proceso de desahucio de tu madre». «Sí», confirmó Eunice. ¿De verdad no te importa?» «No», dijo Satán con firmeza. «Tenías razón. No podemos dejar que siga viviendo en nuestro piso después de lo que ha hecho». «He contactado con un abogado», dijo Eunice. «Dice que tenemos un caso sólido». «Bien», asintió Satán. «Escucha, cuando vuelva, ¿por qué no vamos juntos a algún sitio? Solos tú y yo, sin toda esta locura». «Eso suena maravilloso», dijo Eunice soñadoramente. «¿A dónde te gustaría ir?» «¿Recuerdas aquel hotelito de Provenza al que fuimos el año pasado?», preguntó Satán. «Ah, sí», se rió Eunice. «¿Dónde casi te peleas con el camarero por un filete que no estaba bien cocinado?» «Oye, ese filete era un crimen contra la cocina».
Satán estaba indignado, pero se le notaba una sonrisa en la voz. Hablaron durante largo rato, recordando momentos felices y discutiendo planes de futuro. Cuando por fin se despidieron, ambos se sintieron más ligeros y confiados. Eunice, colgando el teléfono, se dirigió a la ventana de su ático. Mirando hacia la ciudad de Nueva York por la noche, sintió verdadera esperanza por primera vez en días. Sí, les esperaba una dura batalla, pero ahora sabía que ella y Satán lucharían juntos, hombro con hombro. En su camarote del crucero, Satán empezó a recoger sus cosas para prepararse para volver a casa. Satán se paró frente a la puerta del camarote de su madre, con la mano congelada en el aire antes de llamar. Respiró hondo, reuniendo sus pensamientos, y finalmente llamó con decisión 3 veces. Mildred abrió la puerta, y su rostro esbozó una sonrisa al ver a su hijo. «Sat, querido, pasa». Estaba a punto de... «Mamá, tenemos que hablar», la interrumpió Satan al entrar en el camarote. Su tono era serio, lo que alertó de inmediato a Mildred. «¿Ocurre algo?», preguntó cerrando la puerta. Satán se volvió hacia ella con la mirada dura. «Interrumpo el crucero. Me voy a casa». Mildred miró atónita a su hijo. «¿Qué? ¿Por qué? Acabamos de empezar las vacaciones». «Sé la verdad, mamá», dijo Satán sin apartar la mirada. «Sé lo que le hiciste a Eunice en el puerto». El rostro de Mildred se congeló por un momento, pero se recompuso rápidamente. «¿De qué estás hablando, Satán? Yo no hice nada. La propia Eunice decidió no ir por motivos de trabajo, ya te lo he dicho». Satán negó con la cabeza. «Deja de mentir, mamá. Hablé con la recepción. Me han confirmado que acusaste a Eunice de utilizar documentos falsos». El rostro de Mildred cambió. La máscara de madre cariñosa había caído y Satán vio el frío cálculo en sus ojos. «¿Y qué?», dijo secamente. «Esta mujer no es para ti, Satán. Intentaba protegerte». «No, mamá», respondió Satán con firmeza. «Intentabas controlarme. Siempre lo has hecho. Tú no entiendes», empezó Mildred, pero Satán la interrumpió. «Lo entiendo todo perfectamente. Y se acabó. Me iré por la mañana, y te sugiero que te prepares para las consecuencias de tus actos». Se dio la vuelta para marcharse, pero Mildred lo agarró del brazo. «Sat, por favor, no te vayas. Hablemos. Te lo explicaré todo». Satán le soltó la mano con suavidad pero con firmeza. «No tengo nada más que decir, mamá. Adiós». Con estas palabras abandonó la cabaña, dejando a Mildred conmocionada y confusa. Mientras tanto, en Nueva York, Eunice estaba sentada en el despacho de su abogado, James Harrington. Estaban revisando documentos relacionados con el piso donde vivía Mildred. «Eunice», dijo James ajustándose las gafas, «tenemos una posición sólida. El contrato de alquiler establece claramente que el inquilino no debe hacer nada que perjudique la reputación de los propietarios. Lo que hizo la señora Hofstetter entra claramente en esa categoría». Eunice asintió, mirando los documentos. «Bien, ¿cuáles son nuestros próximos pasos?» «Prepararemos una notificación formal de desahucio», contestó James. «Dada la gravedad de la infracción, podemos exigirle que desaloje el local de inmediato. Sin embargo, prepárese para que la señora Hofstetter lo impugne ante los tribunales». «Lo comprendo», dijo Eunice con rostro resuelto. «Satán y yo estamos preparados para ello. Haga lo que sea necesario». Al salir del despacho del abogado, Eunice fue al aeropuerto a recoger a Satán. Jugueteaba nerviosa con la correa de su bolso, esperando a que él apareciera en la sala de llegadas. Cuando Satán por fin salió, Eunice notó lo tensos que tenía los hombros. Parecía cansado, pero cuando la vio, su rostro se iluminó un poco. Se abrazaron sin decir palabra. De camino a casa, en el taxi, Satán le contó la conversación con su madre. «¿Cómo fue?», le preguntó Eunice, aunque ya sabía la respuesta por la expresión de su cara. Satán suspiró. «Pésimo.
Lo negó todo y luego intentó manipular. Típico de una madre. Eunice le cogió la mano en silencio, apretándosela ligeramente. Aquel simple gesto decía más que cualquier palabra de consuelo. En casa, se acomodaron en el sofá, Eunice trayendo 2 tazas de café fuerte. «He quedado con James», dijo, tendiéndole una taza a Satán. «Vamos a entregar una notificación de desahucio». Satán asintió, dando un sorbo a su café. «De acuerdo, aunque una parte de mí sigue sin creérselo». «Lo sé», contestó Eunice, «pero no tenemos elección». Se sentaron en un cómodo silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. No hacían falta las palabras. Su apoyo mutuo se percibía en cada mirada, en cada caricia. Al día siguiente fueron juntas a la oficina de seguridad del puerto. El oficial que se ocupaba del caso de Eunice se sorprendió de su visita, pero accedió a facilitar una declaración oficial sobre el incidente. «Esto podría ser útil en los tribunales», dijo Satán mientras salían de la oficina de seguridad. «Si mamá decide impugnar el desahucio». Eunice asintió, aferrando la carpeta. «Sí, eso es lo que dijo James. Por cierto, la notificación de desahucio debe entregarse hoy». Satán se quedó quieto un momento, con el rostro ensombrecido. Eunice, al darse cuenta, se limitó a ponerle la mano en el hombro. Este gesto silencioso de apoyo hablaba más que cualquier palabra. Por la noche, mientras cenaban en casa, sonó el teléfono de Satán. Miró la pantalla y frunció el ceño. Era la tía Margaret, la hermana de mamá. Eunice asintió. «Contesta. Creo que ya sabemos de qué se trata». Satán encendió el altavoz. «Hola, tía Margaret». «Satán», sonó una voz excitada. «¿Qué es lo que pasa? Acabo de recibir una llamada histérica de tu madre. Dice que tú y Eunice la estáis echando del piso. Hay algún tipo de error, ¿no?» Satán respiró hondo y miró a Eunice. «No, tía Margaret, no es un error. Tenemos buenas razones para tomar esta decisión». «Pero, ¿cómo puedes hacerlo? Es tu madre, Satán. ¿Dónde vivirá?» «Tía Margaret», intervino Eunice con voz tranquila pero firme. «Nos damos cuenta de que esto es un shock para ti, pero créenos, no tenemos otra opción. Mildred ha hecho algo que no podemos perdonar ni ignorar». «¿Qué ha podido hacer tan terrible?», exclamó la tía Margaret. Satán y Eunice se miraron. «No queremos discutir los detalles por teléfono», dijo Satán. «Pero créanme, esto es serio, y esta decisión no ha sido fácil para nosotros». Tras varios minutos más de emotiva conversación, la tía Margaret colgó por fin el teléfono. Satán se reclinó en su silla con aspecto agotado. «Esto es solo el principio, ¿verdad?», preguntó, frotándose las sienes. Eunice asintió y empezó a recoger la mesa. «Me temo que sí. Probablemente tu madre intentará poner a toda la familia en nuestra contra». Siguieron con sus tareas en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Sus acciones sincronizadas, la forma en que se entendían sin palabras, hablaban del profundo vínculo que los unía. Aquella noche, cuando se estaban preparando para acostarse, volvió a sonar el teléfono. Esta vez era Mildred. Satán y Eunice se miraron, dándose cuenta de que era el comienzo de un nuevo capítulo en su enfrentamiento. Satán cogió el teléfono. La mano le temblaba ligeramente. Eunice se acercó a él y se puso a su lado, sin decir palabra, pero su presencia le dio fuerzas. «¿Sí, mamá?», dijo Satán encendiendo el altavoz. «Sat, ¿cómo has podido?», sonó la voz temblorosa de Mildred. «He recibido la notificación de desahucio. ¿De verdad estás echando a tu madre a la calle?». «Mamá, ya sabes por qué lo hacemos», respondió Satán, intentando mantener la calma. «Por un estúpido malentendido. Satán, soy tu madre. ¿Cómo puedes hacerme esto?». «No es un malentendido, mamá», dijo Satán con firmeza. «Intentaste deliberadamente sabotear nuestras vacaciones y hacer daño a Eunice. No podemos ignorar eso. Todo es por ella, ¿no?». La voz de Mildred se volvió airada. «Esa mujer te ha puesto en mi contra. Sat,
Abre los ojos, te está manipulando. Eunice se tensó, pero Satán la cogió de la mano, tranquilizándola. No, mamá, eres tú la que lleva toda la vida intentando manipularme. Y se acabó. Tienes 30 días para desalojar el piso. Si tienes alguna duda, ponte en contacto con nuestro abogado. Con estas palabras colgó sin esperar la respuesta de su madre. Eunice abrazó a Satán, sintiendo cómo temblaba. Permanecieron así unos minutos sin decir palabra. Luego Satán se separó y miró a Eunice a los ojos. «Gracias», dijo en voz baja. Eunice se limitó a asentir. La mañana estaba nublada, lo que les sentaba bien a Eunice y Satán. Estaban sentados a la mesa de la cocina, bebiendo café en silencio, cuando sonó el teléfono de Satán. En la pantalla apareció el nombre de su abogado, James Harrington. «Buenos días, James», contestó Satán encendiendo el altavoz. «Buenos días, Satán, Eunice». La voz de James sonaba tensa. «Tengo noticias. Mildred ha contratado a un abogado y va a impugnar el desahucio». Eunice y Satán se miraron. Se lo esperaban, pero la realidad seguía golpeándoles dolorosamente. «¿Cuáles son sus argumentos?», preguntó Eunice. «Alega que no ha incumplido las condiciones del contrato», respondió James. «Además, afirma que tú has incumplido el acuerdo verbal de por vida». Satán resopló. «¿Qué acuerdo verbal? No existía tal cosa». «Lo sé», dijo James. «Pero complica el proceso. Tendremos que ir a los tribunales». Después de la conversación con el abogado, Eunice y Satán se sentaron en silencio, pensando en la situación. «¿Te encuentras bien?», preguntó Eunice, dándose cuenta de que Satán golpeaba nerviosamente la mesa con los dedos. Satán negó con la cabeza. «La verdad es que no, es que nunca pensé que demandaría a mi propia madre». Eunice le cubrió la mano con la suya. «Lo sé, pero tenemos que protegernos». Su conversación fue interrumpida por el timbre de la puerta. La tía Margaret, hermana de Mildred, estaba en el umbral con los ojos enrojecidos por las lágrimas. «¿Cómo has podido?», exclamó, irrumpiendo en el piso. «Desahuciar a tu propia madre. Satán, ¿estás loco?». Satán respiró hondo, intentando mantener la calma. «Tía Margaret, no conoces toda la situación. Entonces explícamela», exigió ella. «¿Qué podría haber hecho Mildred que fuera tan terrible?». Eunice dio un paso adelante. «Me impidió deliberadamente unirme al crucero acusándome de utilizar documentos falsos. Me retuvieron en el puerto durante varias horas». Margaret la miró incrédula. «¿Y por eso la estás desahuciando? Podría tratarse solo de un malentendido». «No, tía», dijo Satán con firmeza. «Ha sido un acto deliberado. Y no es la primera vez que mamá intenta interferir en nuestras vidas». Margaret negó con la cabeza. «No me lo puedo creer. Le estás rompiendo el corazón a la pobre mujer». «¿Y qué pasa con nuestros corazones?», preguntó Eunice. «Nosotras también sufrimos esta situación». Margaret resopló. «Oh, estoy segura de que estás sufriendo mucho, echando a tu suegra a la calle». «Ya basta», dijo Satán secamente. «Tía, me doy cuenta de que estás enfadada, pero esta es nuestra decisión, y es definitiva». Margaret negó con la cabeza. «Te arrepentirás, Satán. Al fin y al cabo, es tu madre». Con estas palabras salió dando un sonoro portazo. Eunice y Satán se miraron. «Esto es solo el principio, ¿verdad?», preguntó Eunice. Satán asintió. «Me temo que sí». Durante los días siguientes recibieron muchas llamadas y mensajes de parientes y amigos de la familia. A la mayoría les chocó su decisión e intentaron convencerles de que cambiaran de opinión. Una noche, cuando estaban atendiendo otra tanda de mensajes airados, sonó el teléfono de Satán. Miró sorprendido la pantalla. «Es el tío Robert», dijo a Eunice. «El hermano de papá». Satán contestó al teléfono, esperando otro torrente de reproches, pero en su lugar oyó la voz tranquila de su tío. «Satán, me he enterado de la situación con tu madre.
Antes de que digas nada, quiero que sepas que estoy de tu parte. Satán se quedó de piedra. ¿De verdad? ¿Por qué? Porque conozco a tu madre, respondió Robert. He visto cómo ha manipulado a tu padre durante años, y, francamente, me alegro de que por fin le hayas puesto límites. Este inesperado aliado dio fuerzas a Satán y Eunice. Se sentían menos solos en su lucha. Sin embargo, el estrés de la situación empezó a hacer mella en su relación. Una noche, tras un día especialmente difícil de negociaciones con los abogados, se pelearon por una minucia. «Quizá deberíamos dar marcha atrás», exclamó Satán con frustración. «Merece la pena». Eunice se volvió bruscamente hacia él. «¿Lo dices en serio? ¿Después de todo lo que hemos pasado?» Satán negó con la cabeza. «Solo estoy cansado, Eunice. Es demasiado». Eunice se acercó a él y le cogió las manos. «Sé que es duro, pero no podemos rendirnos ahora. Tenemos que terminar lo que empezamos». Satán asintió, apretándole las manos. «Tienes razón. Te pido perdón». Se abrazaron, sintiendo cómo la tensión se iba disipando poco a poco. Al día siguiente se reunieron con James en su despacho para discutir la estrategia. «Así que», comenzó el abogado, «Mildred insiste en que hubo un acuerdo verbal de por vida. Sabemos que no es cierto, pero tenemos que demostrarlo ante el tribunal». «¿Cómo podemos hacerlo?», preguntó Eunice. «Tenemos un contrato de alquiler por escrito», respondió James. «Eso ya es un argumento sólido. También podemos utilizar un testimonio sobre la naturaleza de tu relación con Mildred». Satán frunció el ceño. «¿Quieres que le contemos al tribunal todos los problemas con mi madre?», James asintió. «Sé que es desagradable, pero podría ayudarnos. El tribunal tiene que entender por qué has tomado esta decisión». Eunice y Satán se miraron. No sería fácil, pero comprendían la necesidad de dar ese paso. Cuando salieron del despacho de James, Satán recibió un mensaje de su madre. Lo abrió vacilante. «Sat, cariño, entiendo que estés disgustado, pero hablemos. Estoy segura de que podemos arreglar las cosas. Ven a cenar esta noche, solos tú y yo, como en los viejos tiempos». Satán le mostró el mensaje a Eunice. «¿Qué te parece?». Eunice pensó por un momento. «Podría ser una trampa. Podría estar intentando manipularte». «Lo sé», dijo Satán, «pero tal vez sea una oportunidad para resolver las cosas pacíficamente». Eunice negó con la cabeza. «No creo que sea una buena idea, pero depende de ti». Después de pensárselo mucho, Satán decidió rechazar la invitación de su madre. Respondió con un breve mensaje. «Mamá, no creo que sea un buen momento para cenar. Comuniquémonos a través de los abogados». La respuesta llegó casi al instante. «Me rompes el corazón, Sat. Creía que querías a tu madre». Satán sintió una punzada de culpabilidad, pero apartó el sentimiento. Sabía que estaba haciendo lo correcto. Esa tarde recibieron una llamada de Sara, la compañera de Eunice. «Eunice, no te lo vas a creer», dijo emocionada. «Tu suegra ha venido hoy a la oficina». Eunice se puso tensa. «¿Qué? ¿Por qué?». «Ha intentado hablar con el jefe», respondió Sara. «Creo que quería hablarle de tu comportamiento inapropiado o algo así. Afortunadamente, no estaba allí». Eunice sintió que se le iba la sangre de la cara. «¿Quería perjudicar mi carrera?». «Eso parece», dijo Sara. «Pero no te preocupes, todos sabemos lo profesional que eres. Nadie se tomará en serio sus palabras». Después de la llamada, Eunice y Satán permanecieron sentados en silencio durante largo rato, reflexionando sobre la situación. «No creía que fuera a llegar tan lejos», dijo por fin Satán. Eunice negó con la cabeza. «La subestimamos, Satán. Hará lo que sea para mantener el control». «¿Qué hacemos?», preguntó Satán. «Lo mismo que hicimos antes», dijo Eunice con firmeza. «Seguir luchando, pero ahora sabemos qué esperar de ella». Al día siguiente, se reunieron con James para hablar del nuevo giro de los acontecimientos. «Esto es serio»,
dijo el abogado después de escucharlos. Intentar perjudicar la carrera de Eunice podría considerarse acoso. Podemos utilizarlo en los tribunales. Pero no tenemos pruebas, comentó Satán. Podemos conseguir declaraciones de testigos de los compañeros de Eunice, respondió James. Además, puede que haya grabaciones de vigilancia de la oficina. Eunice asintió. Hablaré con seguridad. Cuando llegaron a casa, Satán recibió otro mensaje de su madre. Sat, he oído que le cuentas a todo el mundo cosas terribles de mí. ¿Cómo puedes hacerle eso a tu propia madre? Te di la vida y me pagas con tanta ingratitud. Satán le mostró el mensaje a Eunice. No va a parar, ¿verdad? Eunice negó con la cabeza. No, pero nosotros tampoco pararemos. Se abrazaron, sintiendo el apoyo del otro. La situación era cada vez más difícil, pero sabían que juntas podrían superar todos los obstáculos. Ese mismo día por la tarde recibieron una llamada inesperada del tío Robert. Satán, Eunice, dijo, me he enterado de los últimos acontecimientos. Quiero que sepáis que estoy dispuesto a testificar ante el tribunal si es necesario. Puedo contarles cómo Mildred manipuló a la gente durante años. Esta oferta fue un inesperado rayo de esperanza. Satán y Eunice sintieron una oleada de fuerza y confianza. Sabían que la lucha no había terminado, pero ahora tenían aliados y un plan de acción claro. Antes de irse a la cama, Satán abrazó a Eunice. «Gracias por estar a mi lado», le dijo en voz baja. «No sé cómo habría soportado todo esto sin ti». Eunice lo besó. «Lo superaremos, juntos». El día del juicio llegó de repente. Parecía que había sido ayer cuando Eunice y Satán estaban discutiendo la estrategia con James, y hoy ya estaban de pie delante del juzgado, cogiéndose de la mano para apoyarse. «¿Estáis preparados?», preguntó Eunice en voz baja, mirando el rostro tenso de su marido. Satán respiró hondo. «Todo lo preparado que puedo estar». «¿Lo estás tú?». Eunice asintió. «Nos las arreglaremos, juntos». Entraron en el juzgado, donde James ya los esperaba. El abogado parecía tranquilo y confiado. «Recuerda», dijo, «di solo la verdad y cíñete a los hechos. No te dejes llevar por tus emociones». Cuando entraron en la sala, Eunice se fijó inmediatamente en Mildred. Su suegra estaba sentada junto a su abogado con aspecto frágil y decidido a la vez. Cuando vio a su hijo intentó atrapar su mirada, pero Satán apartó deliberadamente la vista. La juez, una anciana de mirada perspicaz, dio comienzo a la vista. El abogado de Mildred habló primero, pintando la imagen de una anciana desvalida a la que los niños desagradecidos intentan echar a la calle. «Señoría», dijo, «mi cliente ha vivido en este piso durante más de 3 años. Tenía un acuerdo verbal con su hijo para vivir aquí de por vida. Este es su hogar, el único lugar donde se siente segura». Satán se puso tenso al oír esta mentira, pero Eunice le apretó la mano para tranquilizarle. Cuando llegó el turno de James, presentó el contrato de arrendamiento por escrito al tribunal. «Señoría», comenzó, «este documento demuestra claramente que no hubo acuerdo de por vida. Además, la señora Hofstetter ha incumplido los términos del acuerdo, causando un daño significativo a la reputación de mis clientes». Entonces llegó el momento de la declaración de los testigos. Satán fue el primero en hablar. Habló de los intentos de su madre de controlar su vida a lo largo de los años, de sus manipulaciones y de la gota que colmó el vaso, el incidente del puerto. «Mi madre siempre intentó interferir en mi vida», dijo Satán, con la voz temblorosa por la emoción. «Pero cuando impidió deliberadamente que mi mujer se uniera a nuestras vacaciones familiares, fue la gota que colmó el vaso. Mintió a seguridad, acusando a Eunice de utilizar documentos falsos». Mildred resopló con fuerza al oír estas palabras, pero el juez le dirigió una mirada severa, pidiéndole silencio. Eunice tomó la palabra, contó su experiencia en el puerto, cómo la habían retenido durante horas,
obligándola a perder su crucero. No fue solo una interrupción de las vacaciones, dijo Eunice. Fue un intento deliberado de perjudicarme a mí y a mi matrimonio. Y hace poco, la SRA. Hofstetter intentó desprestigiarme en el trabajo viniendo a mi despacho con falsas acusaciones. El abogado de Mildred trató de refutar las acusaciones, pero Eunice tenía testimonios de compañeros y grabaciones de vigilancia de la oficina. En un giro inesperado, apareció el tío Robert. Su testimonio fue particularmente poderoso. «Conozco a Mildred desde hace años», dijo. «He visto cómo manipulaba a su difunto marido y ahora intenta controlar la vida de su hijo. No es una relación sana y Satan tiene todo el derecho a defenderse a sí mismo y a su familia». Durante el descanso, Mildred intentó hablar con Satán. «Satán, cariño», comenzó con voz dulce. «¿A qué viene todo esto? Somos familia. Olvidemos este malentendido y volvamos a casa». Pero Satán negó con la cabeza. «No, mamá, no es un malentendido. Has ido demasiado lejos». Cuando se reanudó la vista, el abogado de Mildred hizo un movimiento inesperado. «Su señoría», dijo, «tenemos pruebas de que el propio señor Hofstetter infringía la ley. Tenemos información sobre su participación en negocios dudosos». Se produjo una conmoción en la sala. Eunice miró sorprendida a Satan, que se había puesto pálido. «Protesto», objetó James. «Esto no tiene nada que ver con el caso de desahucio». El juez estuvo de acuerdo y desestimó la prueba por irrelevante, pero el daño ya estaba hecho. Eunice vio que Satán se ponía tenso y se dio cuenta de que había algo de verdad en lo que había dicho el abogado de Mildred. Cuando terminó la vista, la juez se retiró a tomar su decisión. La espera pareció una eternidad. Eunice y Satan estaban sentados uno al lado del otro, sin decir palabra, pero cogidos de la mano. Finalmente, la juez volvió a la sala. Habiendo examinado todas las pruebas presentadas, comenzó diciendo, el tribunal considera que la pretensión de la señora Hofstetter de obtener una residencia vitalicia carece de fundamento. Además, sus acciones han violado claramente los términos del contrato de arrendamiento. Por lo tanto, el tribunal ordena que se estime la acción de desahucio. La SSRA, Hofstetter, debe desalojar el piso en un plazo de 30 días. Eunice sintió que la tensión de las últimas semanas empezaba a liberarse. Habían ganado, pero cuando miró a Satán, vio en sus ojos una mezcla de alivio y dolor. Mildred estalló en sollozos, retorciéndose teatralmente las manos. «¿Cómo puedes hacerme esto? Soy tu madre». Satán cerró los ojos un momento y luego dijo con firmeza, «Tú te lo has buscado, mamá. Lo siento, pero son tus actos los que nos han traído hasta aquí». Al salir del juzgado, Eunice y Satán se sintieron agotados pero aliviados. Sin embargo, Eunice no podía quitarse de la cabeza la insinuación de los dudosos negocios de Satán. «Satán», comenzó mientras subían al taxi, «lo que dijo el abogado de tu madre». Satán suspiró. «Sabía que lo preguntarías». «Sí, hace unos años participé en un proyecto que resultó no ser del todo legal. Salí de él en cuanto me di cuenta de lo que pasaba, pero dejó una marca». Eunice ha estado considerando esta información en silencio. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» «Tenía miedo», respondió Satán con sinceridad. «Temía que te decepcionara. Eso fue antes de conocernos, pero todavía me avergüenzo de ello». Eunice le cogió la mano. «Gracias por tu sinceridad. Tendremos que seguir hablando de esto, pero ahora me alegro de que haya terminado». Satán asintió, sintiéndose aliviado de que el secreto ya no le pesara. En casa por fin se permitieron relajarse. Eunice abrió una botella de vino y se acomodaron en el sofá. «Lo hemos conseguido», dijo Eunice levantando la copa. Satán sonrió, pero su sonrisa era un poco triste. «Sí, lo hemos conseguido. Pero sabes,
Una parte de mí todavía no puede creer que acabe de desahuciar a mi propia madre. Eunice sintió comprensiva. Sé que es duro para ti, pero recuerda que no lo hicimos por venganza, sino para proteger a nuestra familia. Satán abrazó a su mujer. Tenéis razón, y te agradezco que hayas estado a mi lado todo este tiempo. Se sentaron en silencio, disfrutando del momento de paz tras la tormenta, pero ambos se dieron cuenta de que aquello no era el final. Les esperaban muchas conversaciones y decisiones. ¿Cómo afrontar las secuelas del juicio? ¿Qué hacer con una familia que seguramente se dividiría en dos bandos? ¿Y qué hacer con la información sobre el pasado de Satán? Pero ahora mismo, en este momento, solo estaban contentos de haber sobrevivido al día. Mañana les depararía nuevos retos, pero los afrontarían juntos, más fuertes que nunca. Habían pasado 3 semanas desde la sentencia. Eunice y Satán estaban delante de la puerta del piso de Mildred, preparándose para el acto final de este largo drama. Hoy era el último día en que Mildred tenía que desalojar el inmueble. Satán respiró hondo antes de llamar. ¿Estás segura de que deberíamos estar aquí?, preguntó a Eunice. Ella asintió. Tenemos que asegurarnos de que todo salga bien. Además, James dijo que nuestra presencia podría evitar cualquier problemas. La puerta se abrió y vieron a Mildred. Parecía envejecida y ojerosa, pero el fuego de la obstinación aún ardía en sus ojos. «Ah, mis queridos carceleros han venido a ver cómo empaqueto mi vida en cajas», dijo con una sonrisa amarga. Satán se puso tenso, pero Eunice le puso la mano en el hombro, recordándole que mantuviera la calma. «Mamá, hemos venido a asegurarnos de que tienes todo lo que necesitas para la mudanza», dijo Satán en tono uniforme. Mildred resopló. «Qué amables. Pasad y admirad la destrucción que habéis causado». Entraron en el piso. Había cajas por todas partes, muebles parcialmente desmontados. En medio de aquel caos, Mildred parecía pequeña y perdida, y Satán sintió una punzada de culpabilidad. «Mamá», comenzó con más suavidad, «¿estás segura de que no quieres ayuda?» «Podríamos...» «No», lo interrumpió Mildred bruscamente. «Puedo arreglármela sola. Siempre me las he arreglado sola, incluso cuando mi propio hijo me dio la espalda». Eunice sintió que Satán se tensaba a su lado. Sabía que tenía que intervenir antes de que la situación se le fuera de las manos. «Señora Hofstetter», dijo con calma, «comprendemos que es un momento difícil para usted, pero no lo hagamos más difícil de lo necesario. No estamos aquí para discutir». Mildred se volvió hacia Eunice con los ojos entrecerrados. «Por supuesto. Siempre has sido tan sensata, ¿verdad? Una nuera perfecta. ¿Sabes, Satán?», volvió a dirigirse a su hijo. «Siempre supe que era demasiado buena para ser real. Me pregunto qué más esconderá». Satán dio un paso adelante, su paciencia se agotaba. «Ya basta, mamá. Hemos venido de buena fe. Si no quieres nuestra ayuda, nos iremos, pero deja de atacar a Eunice». Mildred se rió, pero no había alegría en su risa. «Oh, ahora la estás protegiendo. ¿Y quién protegerá a tu madre, Satán? ¿Quién cuidará de mí?» «Te has negado a cuidar de nosotros, madre», dijo Satán en voz baja. «Por tus acciones, por tus manipulaciones. Tú te lo has buscado». Por un momento, la máscara de Mildred se quebró y vieron el verdadero dolor en sus ojos. Pero solo duró un segundo antes de que volviera a ponerse la máscara de víctima resentida. «Váyanse», dijo dándose la vuelta. «Avisaré a tu abogado cuando deje el piso». Satán vaciló, pero Eunice tiró suavemente de él hacia la puerta. Salieron al pasillo y la puerta se cerró tras ellos con un último portazo. De camino a casa, condujeron en silencio. Eunice vio que Satán luchaba con sus emociones y decidió darle tiempo para ordenar sus pensamientos. En casa, Satán habló por fin. «Me siento fatal», confesó, como si la hubiera traicionado. Eunice se sentó a su lado en el sofá. «No la traicionaste, Sat.
Nos protegiste a nosotros, a nuestra familia. A veces hay que tomar decisiones difíciles. Satán asintió, pero sus ojos estaban llenos de dudas. Sabes, a pesar de todo lo que hizo, una parte de mí todavía la quiere. Al fin y al cabo, es mi madre. Es normal, dijo Eunice en voz baja. El amor y el resentimiento pueden coexistir. Lo importante es que hicimos lo que teníamos que hacer. Permanecieron sentados en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Finalmente, Satán se volvió hacia Eunice. Gracias, dijo, por estar a mi lado en todo esto, por apoyarme, incluso cuando tenía dudas. Eunice sonrió. Somos un equipo, ¿recuerdas? Para lo bueno y para lo malo. Satán le cogió la mano. Sabes, a pesar de esta pesadilla, siento que nos hemos unido más. Yo también lo siento, respondió Eunice. Hemos pasado por esto juntos y nos hemos hecho más fuertes. Los días siguientes transcurrieron en tensa expectación. Por fin recibieron un mensaje de James. Mildred había abandonado el piso. Cuando entraron en el piso vacío, Satán sintió una extraña mezcla de alivio y tristeza. Las habitaciones que antes habían estado llenas de la vida de su madre ahora parecían frías y sin vida. Sobre la mesa de la cocina encontraron un sobre. Dentro había una breve carta de Mildred. Satán, espero que algún día te des cuenta de que todo lo que hice fue por amor a ti. Quizá con el tiempo puedas perdonar a tu madre. Siempre te querré, mamá. Satán se quedó mirando la carta largo rato con las manos temblándole ligeramente. Eunice permaneció en silencio a su lado, dándole tiempo para asimilar sus emociones. ¿Qué vamos a hacer con este piso?, preguntó finalmente Satán. Eunice se lo pensó un momento. Quizá podríamos alquilárselo a alguien que realmente necesite ayuda, ¿a alguna organización benéfica? Satán sonrió, por primera vez aquel día. Es una gran idea. Convertir un lugar de dolor en un lugar de esperanza. Empezaron a discutir los planes y, poco a poco, la atmósfera del piso empezó a cambiar. En lugar de la pesadez del pasado, sintieron las posibilidades del futuro. Unos meses más tarde, Eunice y Satán estaban en el balcón de su ático, contemplando las luces de Nueva York por la noche. ¿Alguna vez piensas en ella?, preguntó Eunice en voz baja. Satán asintió. A veces, pero sin el dolor de antes. Creo que tomamos la decisión correcta. Eunice se apretó contra él. Estoy orgullosa de ti. Has demostrado una gran fortaleza. Satán la abrazó. Los dos demostramos fuerza. ¿Y sabes qué? Creo que estamos listos para una nueva aventura. Eunice le dirigió una mirada interrogante. ¿Y si formamos nuestra propia familia?, sugirió Satán con una sonrisa. A Eunice se le iluminaron los ojos. Me parece una idea maravillosa. Se quedaron abrazados contemplando la ciudad. El pasado había quedado atrás y ante ellos se abría un futuro lleno de nuevas posibilidades. Sabían que juntos podrían superar cualquier dificultad que se les presentara.